Salud. Bueno, primero que todo presentarnos, muy buenas noches a nuestros viewers, a nuestros oyentes, a las personas que vayan a escuchar y ver y demás esta entrevista. Es un placer para mí presentarles a los chicos de Sol Sistere, a Pablo y a Ricardo. Mi nombre es Luis Díaz y bueno, como les mencionaba es un gustazo porque estábamos hablando ahorita antes de empezar la grabación que es un gusto encontrar bandas de este nivel en Latinoamérica y qué mejor que apoyarlas y compartir pues su música, y no solo su música, sino también su manera de trabajar, su manera de pensar y de crear música, que de eso se trata pues el arte. Entonces, bueno chicos, un gusto saludarlos y quisiera empezar pues preguntándoles que nos contaran con la típica pregunta, pero creo que es necesaria. ¿Cómo están y cómo iniciaron con Sol Sister, cómo inició este proyecto? Bueno, Ricardo. hola Luis, hola a todos. Em, Soy Ricardo y bueno, iniciamos la banda Pablo y yo el año 2013. Mm, em, y originalmente no teníamos pensado hacer una banda, sino que espontáneamente se me ocurrió componer algunas canciones mezclando lo que era el black metal melódico de los 90 más o menos, con una propuesta más actual de black atmosférico, incluso post-black metal. Y bueno, salieron un par de canciones bastante interesantes y se las mostré a Pablo, a quien venía conociendo hacía poco, porque me dio la impresión de que iba a ser de su gusto. Y bueno, no me equivoqué. Y él la encontró que tenía, es decir, él encontró que tenían suficiente potencial como para iniciar una banda más bien seria al respecto. Sí, con Ricardo no éramos amigos, nos habíamos conocido hace poco tiempo a través de un amigo en común. Entonces, de a poco empezamos a conversar y nos encontramos con afinidades musicales. Bueno, nada importante, qué buena onda el Ricardo, simpático. Y yo venía de tocar en Animus Mortis, que es una banda de black metal en Chile, ¿ya? Pero bajo, tocaba bajo. Yo siempre fui bajista. Toda mi vida musical fui bajista. Durante Pero años. siempre me gustó como la idea de tocar batería. Bueno, soy Pablo y soy el baterista, no me había presentado. Entonces, le dije a Ricardo, oye Ricardo, esto está muy bueno, esto, no, esto tiene que ser parte de una banda, tenemos que hacer una banda. Y Ricardo, yo creo que por su experiencia distinta a la mía, porque Ricardo no ha tenido tantas bandas como yo he tenido muchas bandas, yo he estado en muchas bandas. Entonces Ricardo sí, un poco convencido, pero ahí traté de convencerlo y que teníamos eh, la calidad o se veía la calidad en esas canciones. Entonces yo le dije, ya, pero yo quiero tocar batería. Sí, Le me dije, yo quiero sorprendió tocar batería. con ese comentario de la batería, pero dije, sí, me parece bien, veamos qué pasa. Yo creo que eh, a través de los años de experiencia como bajista y de haber pasado en una cantidad importante de bandas, yo creo que llegué a ese punto, al año 2013, con una desilusión un poco de participar en bandas, porque también yo llegaba a las bandas, no fundaba las bandas, sino que yo pues, participaba en las bandas que ya estaban completamente armadas, con su visión, con sus objetivos, con su manera de trabajar. Y dentro de mi carácter, yo tengo un carácter igual fuerte y me gusta también tomar mucho la iniciativa, Ricardo lo sabe. Y, y, me sentía un poco mermado en eso. Entonces yo creo que terminé un poco hastiado y agotado en ese tiempo. Y al conocer a Ricardo, bueno, y como coincidimos tanto en el tipo de black metal y de la composición de esas canciones, me motivé demasiado. Entonces fue como, ya, voy a dejar de tocar bajo y siempre me gustó la batería, pero nunca había tenido la posibilidad de tocar batería. Me había comprado una batería electrónica hace poco tiempo, de esa fecha, y dije, no, yo quiero hacer un cambio, voy a dejar el bajo y voy a partir de cero y va a ser una banda que vamos a crear desde cero y vamos a ver cómo va a funcionar. Sí, o sea, creo que es como en algún punto la mayoría de músicos cuando no tienen un, perdón, un proyecto como central donde
digamos, es suyo, donde llevan las riendas, creo que a todos en algún momento les debe pasar lo mismo. De hecho, he tenido conversación con un par de músicos que les ocurrió lo mismo, eh, que me han expresado lo mismo. Cuando hablamos del origen del proyecto, algunos sí me han mencionado como que en otros proyectos yo era partícipe, pero no era el dueño de las ideas. Entonces creo que es como ese ego creativo, por llamarlo de alguna medida, y bueno, la mayoría de veces terminan funcionando de muy buena forma. Claro, a veces puedes complementar bien en una banda y puede ser un gran aporte, pero cuando a veces tienes muchas ideas y no puedes como concretarlas, es frustrante, es frustrante. Y de repente ves que a lo mejor en algún ámbito musical o de gestión, ves que no, uy, que te gustaría hacerlo de otra forma y no se da, no, es demasiado difícil, es demasiado, eh, no lo pasas tan bien, no lo pasas tan bien. Ahora, por mi parte, yo creo que era una experiencia totalmente opuesta, en el Mm, sentido de que yo había fundado muchas bandas, o más bien proyectos que no llegaron a ser bandas, y me faltaba alguien motivado como Pablo para, para que trabajáramos en serio. alguien ya Entonces, curtido en la materia. claro, entonces fue un súper buen momento para iniciar algo juntos. Vale. Hay una pregunta que también me gusta a veces hacerlas en general y es, bueno, normalmente la escena chilena está como dividida en dos partes, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Digamos que hacia el sur suele haber bandas mucho de doom, de black metal, como más oscuro, como más sombrío. Y en la parte del norte es donde está pues lo que llamamos nosotros como la tralla, la fuerza, sí, el trash, sí, y demás. Entonces, ¿por qué nace su interés por crear una banda de black metal, precisamente? O sea, ¿por qué black metal? ¿Por qué no otro género siendo, digamos, Latinoamérica? Ahorita estábamos hablando con Pablo antes de empezar. Nosotros a los latinoamericanos lo suelen, o el metal de Latinoamérica lo suelen encasillar mucho, pues por más famoso debido pues a Sepultura y a Ratos de Porao y a algunas bandas de México, como en eso, en la tralla, en la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué black metal? Sí, esa es más mi pregunta. Yo creo que no fue una decisión que pensáramos qué género podemos desarrollar en base a dónde queremos posicionarnos en la escena o algo por el estilo. Fue algo mucho más natural. La música nos encontró a nosotros. Era simplemente el tipo de música que estábamos escuchando y queríamos empezar a componer. Así que no fue algo frío, digamos, que nos sentáramos a calcular qué podía ser mejor para desarrollar una banda, sino que fue totalmente natural, fue súper honesto. Mm. Sí, yo creo que, bueno, independiente de que es black metal, a lo mejor Ricardo hubiese compuesto canciones de death metal, pero yo creo que hay algo que fue el denominador común, que yo creo que el sentimiento, yo creo que en la música nos llega mucho la emoción, la emotividad. A lo mejor hubiera sido un death metal emotivo y me hubiera encantado igual y hubiera dicho, ya hagamos una banda con estas canciones, pero a lo mejor de una orientación más death metal. Y a lo mejor el destino no hubiera llevado a ser una banda de death metal. Yo creo que la emotividad, yo creo que a los dos tenemos como es, yo creo que los músicos son así en general, pero tenemos como esa fibra muy sensible y nos gusta mucho la melodía, pero esa melodía que te justo te va a pegar en cierta parte del cuerpo, en el alma, que te va a hacer reflexionar, que te va a hacer meditar, que te va a hacer enojarte más, entristecerte más. Entonces, yo creo que la melodía, o sea, los sentimientos, lo emocional es lo que nos unió, independiente del estilo. Claramente teníamos las influencias de black metal que eran bastante coincidentes, pero claro, como dice Ricardo, se dio natural, totalmente natural. Bueno, y en base a la pregunta anterior, sí me gustaría abrir como un pequeño debate. Sí me gustaría, pues, como saben, Latinoamérica, digamos que en los últimos años ha tenido como manifestaciones, digamos, algo de desazón social en general. Y muy curiosamente Chile ha sido uno de los países donde más, digamos, ha llamado la atención pues este fenómeno. Y curiosamente, también últimamente la escena chilena, digamos que ha sacado muchos discos que de una u otra forma pues
no hablan precisamente de ello, pero sí muestran como una especie de catarsis de todo lo que está pasando, pues, socialmente y demás. Entonces, ¿ustedes creen que esta ola de bandas, no solamente chilenas, sino latinoamericanas en general, de discos, aparte de la pandemia, pues vienen parte de esa desazón social que se ha creado en los últimos años? ¿O cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista como artistas? Bueno, yo creo que incluso cuando una banda no incorpora temas políticos en sus letras o en su imagen, aún así siempre están los músicos expuestos a su realidad y a su entorno, porque es imposible vivir aislado en una burbuja, entonces de una u otra forma siempre a uno le va a afectar ese tipo de contingencia. Pero el metal nunca estaba ajeno a eso, es decir, eh, vemos a Sepultura tocando temáticas se relacionan con su realidad de ese tiempo, entonces yo creo que siempre las bandas van a estar ligadas a su contexto, ya sea eh, socioeconómico, político, social. Entonces, yo creo que sí afecta a todas las bandas de alguna forma, en distintos niveles, por supuesto, porque hay bandas que son completamente políticas y que expresan algo eh, que no deja espacio para dudas, y hay otras que no siguen ese camino, pero de todas formas afecta de alguna forma. Y estar en un contexto de pandemia y de revuelta social, a uno claramente le va a causar algo. Eh, y yo creo que aunque nuestras canciones no tocan esos temas, en lo musical sí las canciones se vieron afectadas en el sentido de, bueno, aumentar el componente melancólico que siempre ha tenido nuestra música. Así que, bueno, eso. Creo que Ricardo que tiene una fibra más sensible en ese sentido, y es el principal compositor, le afectaba todo eso. En general, Ricardo es más sensible en eso, yo no tanto. Quizás me abstraigo un poco, o como yo vivo aislado, yo vivo lejos, vivo en una parte muy rural, vivo en el campo. Entonces yo me mantengo, siempre me mantuve en el asunto del estallido social. Claramente lo sabía, claramente me afectó de manera directa por el trabajo, cosas así, pero siempre traté de mantenerme como al margen, observando más que todo. Y Ricardo yo sé que le afectó mucho, y obviamente lo canalizaba en las composiciones, es el principal compositor. Entonces, entonces tenía que buscar explotarlo de alguna manera. ¿Ya? O sea, tenía que manifestarlo. Algunos lo manifiestan llorando, otros peleando, otros tomando mucha cerveza o lo que sea. Ricardo yo creo que lo manifestó componiendo. Entonces, claramente, ese es el disco, es el tercer disco. Es el resultado de eso. Hay un porcentaje de influencia de eso, claramente. Sí, de hecho, ahorita que nos adentremos un poco más a hablar del disco, eh, pues las letras como tal del disco, o hablamos a hablar del disco una vez, hay partes, hay partes de las letras del disco que están más relacionadas como a nuestra relación, o bueno, yo las entendí de esa manera porque al igual son letras que deben ser interpretadas. Mi interpretación fue más en la parte de nuestra relación como individuos con la naturaleza y el cosmos, pero esa esencia diminuta que al final podemos o llegamos a ser nosotros. Sí, o sea, esa parte pequeña, como ese granito de la arena en el desierto gigantesco, y de cómo a pesar de eso tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Y algo así, a mi entender, es más o menos en esta ideología medio existencialista que me dio a entender el disco, y en letras a canciones como Ashes, por ejemplo, que me gustó mucho. Y bueno, obviamente la canción estelar del disco creo que es la homónima Sol Sistere, que no sé si piensan lo mismo, pero creo que en esa Yo sí. canción creo que es como la carta de presentación perfecta de la banda. Ya cuando la gente cuando excelente. escuche tenga que escuchar el disco completo, yo creo que me dará la razón, pero esa canción es espectacular.
Entonces, bueno, hablando un poco de eso, del concepto de las líricas, de las letras, em, no sé si Ricardo concuerde conmigo, si era lo que quería expresar, si lo hizo más como para que la gente interpretara, o Pablo si también tiene parte en esos puntos. Bueno, en este caso, las letras las hizo en su mayoría S, nuestro vocalista, Mm, y también colaboró Pedro, el bajista. ok, Eh, entonces los no, pero de todas sospechosos formas habituales puedo, no, no es- de todas formas puedo responder a algo de lo que estabas comentando, porque eh, siempre nuestras letras están ligadas al existencialismo, como dices tú, y a la relación del humano en general, del ser humano con el cosmos, con el mundo que nos rodea, y siempre una mirada muy introspectiva. Entonces, nuestra visión es más bien humanista. Siempre estamos fijándonos centrándonos en el ser humano. Y claro, como dices bien, Nothofagus es un buen ejemplo de una canción que habla de nuestra relación con la naturaleza, específicamente de los bosques milenarios, que Nothofagus es un tipo de árbol, eh, presente solo en el extremo austral del mundo, es decir, en la Patagonia, en fin. Entonces, la canción habla de la relación del ser humano con la naturaleza, específicamente en ese tipo de bosque, porque Pedro, quien escribió la letra, vive de hecho en la Patagonia. Mm, Así que es muy interesante su entorno, las imágenes que hemos visto en los videos de tanto de Nothofagus como de Narrow Path, que son nuestros dos los singles. singles. Las imágenes que se muestran son en su zona, en la parte donde vive él. Bosques preciosos, lagos, montañas. Entonces, claro, hay mucho de eso en el disco y también en las otras canciones. Yo creo que todo lo que tú preguntaste, Luis, era la respuesta. Todo lo que dijiste estaba súper bien. Y de hecho, la interpretación es muy libre, independiente de la letra, pero yo creo que cada persona puede interpretarla de acuerdo a sus estados emocionales. Sí, Esa es como la idea. La idea y la función de las letras y la música es canalizar las emociones de cada persona, transmitirlas, más que todo. Y eso lo pueden interpretar de distintas formas. Correcto. claro, The Narrow Path, por ejemplo, es una letra muy introspectiva. Habla de emociones, totalmente. Entonces, claro, como esto está hecho de una forma poética, por supuesto que cada persona puede interpretar de la forma en que se adapte mejor a su realidad. La mayoría de bandas de black metal son muy dadas a la libre interpretación de sus letras. Por ejemplo, cuando hablábamos con Dani sobre el concepto del disco de los males del mundo, él también mencionaba lo mismo, que eran letras que primero él no es muy amante de escribir letras, que él prefiere hacer otras cosas dedicadas más a la música, mezcla y demás, pero que cuando se sentaba a escribir le gustaba escribir algo que las personas pudieran interpretar de distintas maneras. Entonces creo que en general es como una tendencia que tiene el black metal y creo que por eso también es un género que de muy de nicho, que las personas como que se sienten identificadas con X o Y banda y la llevan como un parche, como una medalla cada uno. Digamos que cada uno tiene sus bandas de black metal que lleva consigo y es precisamente por eso, tal vez en el estado de ánimo adecuado, sus letras, sus conceptos, pues llegaron a pegar como individuo con el escucha. Entonces creo que es como una tendencia en general y me alegra mucho también que ustedes hagan parte de ella porque creo que de eso se trata el arte, como decía Pablo, de que las personas entiendan y puedan expresarse y encontrarse. Bien, algo que también me llamó la atención del nuevo disco es que
es- pero primero que todo es un disco homónimo y la mayoría de veces se suele decir que los discos homónimos son una declaración de principios de la banda. No sé si ustedes lo tomaron de esa forma. Creo que más que declaración de principios en cuanto a la letra, es la consagración de nuestro sonido. Creo que si bien siempre supimos qué queríamos hacer desde el primer álbum, en este yo creo que pulimos todos los bordes, digamos, todas las asperezas, y logramos encontrar un sonido que nos deja totalmente conformes con lo que queríamos expresar musicalmente. Entonces yo creo que eliminamos un poco algunos sonidos que recuerdan más a los 90, que era el caso del primer álbum, pero desde ese álbum tuvimos mucha melancolía, muchos sentimientos eh, de ese estilo, y creo que los potenciamos en este nuevo disco. Entonces yo creo que ahora sí estamos ofreciendo algo así como la mejor versión de lo que podemos ofrecer. Sí, eh, yo creo que tiene que ver con la historia desde que comenzamos con la banda, de que nos sentimos ahora más maduros musicalmente, estamos tocando mejor, eh, estamos más afiatados, sobre todo con los integrantes nuevos de hace 2 o 3 años, nuevos. Sí, no son muy nuevos, la verdad. No son muy nuevos, pero con la última alineación y la actual en realidad. Sí, la actual. Y, y el proceso del tercer disco fue rápido, fue muy natural. En general los 3 discos el proceso fue muy natural, siempre. Pero este se dio de una forma especial. Y yo creo que poner el nombre Solcistere a este álbum, como dice Ricardo, lo sentíamos como una consagración, lo sentíamos como que estábamos como a puertas de sentirnos en una nueva etapa, ¿ya? O sea, quién sabe que en un cuarto disco cambiemos un poco, a lo mejor, la forma de componer, que en el cuarto, porque llegaron integrantes con mucho aporte, muy buenos músicos. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar para un cuarto disco? No sabemos si a lo mejor van a ser mucho más rápidos los temas, no sabemos si vamos a hacer canciones de menos duración. No sabemos en qué estado emocional vamos a estar. No sé si Ricardo ya va a estar demasiado enojado o va a estar demasiado feliz, que es el principal compositor. Son muchas variables, pero yo creo que sentimos que esto es como el, el, no sé si término, pero puede ser un punto de inflexión, este tercer disco. Sí, yo pues tuve la tarea de escuchar los 3 discos, ¿no? Los 2 anteriores y este nuevo. Y bueno, primero que todo, creo que hay una mejoría importante, sobre todo en la parte de mezcla entre pues, el segundo y el tercero, a pesar de que el segundo disco también es genial y suena muy bien. Creo que en este tercero es todavía mucho más profunda la mezcla, es mucho más ominosa, mucho más cálida. Entonces eso hace que todavía la atmósfera, esa famosa palabra tan usada hoy en día con el Black Metal, se sienta mucho más densa, mucho más melancólica, como expresaba Ricardo. También me gustaría pues ahondar un poco en eso porque publicar un disco con una con alta calidad de producción en Latinoamérica siempre va a ser algo complicado. Primero, nuestras monedas devaluadas y segundo, todo el doble, debido a esto todo es el doble de costoso que para una banda que trabaja en Europa o en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo solventan ustedes esto? No solo económicamente, sino porque también supongo que el ingeniero, creo que se llama Carlos, si no estoy mal, el productor, Carlos, que es nuestro guitarrista. ¿cómo hacen para solventar pues todo esto con, o sea, lo económico y pues esos trucos para que tenga un sonido que pueda competir perfectamente con algo que saca, no sé, Candlelight o Nuclear? Mm. Yo creo que, yo creo que un punto importante es tener las cosas claras desde el proceso que tú estás como haciendo la preproducción del disco, tener claro cómo, sentirte seguro de cómo quieres sonar.
porque pasa mucho también que las bandas llegan al momento de grabar y ni siquiera tienen claro cómo quieren, qué quieren manifestar con la música. Entonces empiezan a experimentar en la preproducción, la hacen en el proceso de la producción. Entonces ahí a veces pierden mucho tiempo, que no les gusta, que les gusta. Yo he sabido casos donde no han salido discos a la luz o han tenido que volver a grabar todo. Entonces, claro, obviamente ahí se pierde mucho, mucho tiempo, mucho dinero y la frustración aumenta. En el caso de Sol Sistere yo creo que teníamos todo tan claro de que y tan bien estudiado y tan bien todo planificado que teníamos como los recursos económicos suficientes y justos, suficientes, lo justo, para poder hacer eso. No nos pasamos, no nos sobró dinero, no gastamos de más, porque teníamos todo muy claro desde antes. Entonces el proceso de preproducción fue largo, mientras Ricardo, o la forma de componer y la forma de cómo se va trabajando es tan óptima que ya teníamos todo claro desde antes. No sé si quiere decir algo, Ricardo. Sí, bueno, en nuestro caso financiamos la grabación y el arte y todo lo que crea el conjunto de lo que es finalmente el álbum. Lo financiamos primero con la venta de nuestro material anterior o con dinero generado por eventos en vivo, etcétera, etcétera. Es decir, con toda la plata, todo el dinero que puede entrar en una banda. Y además, por supuesto, que siempre hay un gasto de nuestros bolsillos, porque lamentablemente esto no da para vivir ni nada por el estilo. Esto no lo vemos como un trabajo, sino como, es decir, como un trabajo remunerado, sino que es netamente nuestra pasión, que es el caso de todas las bandas que no son Metallica ni Iron Maiden. Sí, difícilmente hay Entonces, ejemplos hoy en día de bandas que vivan enteramente de la música. yo quería aportar en la parte de cómo lo financiamos, diciendo que, bueno, aparte de todo lo que ingresa en la banda como tal, que en ese sentido somos muy metódicos de ir formando lo que nosotros internamente nos referimos como la caja chica. Siempre tenemos una caja chica para momentos como eso, como la grabación y otros detalles de los nuevos álbumes. Y aparte también hay un aporte importante del bolsillo de cada uno. Además, en el área más técnica, eh, Carlos también, que antes de ser nuestro guitarrista, siempre fue la persona a cargo de grabarnos en su estudio. Eh, Él también ha ido mejorando sus equipos, entonces por eso también hay un salto en la calidad. Además que como este disco lo hicimos en pandemia, fue algo así como que se cocinó a fuego lento, por así decirlo. Tuvimos como más tiempo para hablar entre nosotros de cómo iba el sonido, qué tal la guitarra, cómo estaba la batería, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hubo el tiempo suficiente también como para que lográramos dar con un sonido mucho más acorde a lo que queríamos. Perfecto, sí. En general sí, o sea, algo que sí se nota enteramente la primera vez que uno le da playlist a cualquier canción, y yo creo que por eso también la recepción de los singles ha sido muy buena, es que es un disco que está planeado, bien ejecutado y que tiene un sonido muy limpio, como les decía. O sea, es un sonido que perfectamente puede tener una banda de Candlelight, que puede tener una banda de Northern Heritage. O sea, no tiene nada que envidiarle, y de hecho creo que un mismo integrante de la banda haya producido el disco y que se haya hecho desde Latinoamérica es algo todavía más admirable, porque, como les mencionaba, o sea, siempre van a existir los retos, porque los equipos, los costos, o sea, todo es el Sí. doble. Siempre cualquier cosa que se haga en Latinoamérica con respecto a tecnología o arte siempre va a costar el doble. Entonces es algo bastante admirable desde
desde ese punto de vista. Bueno, también me gustaría, pues, ya como tal, entrarnos en el ámbito pues, del disco a nivel sonoro. El disco pues tiene una pequeña introducción donde no sé si esto fue planeado o fue cuando estaban construyendo el disco. Al principio la introducción suena como esa especie de raw black metal, como ese sonido medio lo-fi de las guitarras y de la batería. Eso fue algo premeditado, como para, no sé, yo lo interpreté como ver el antes y el después, ya conociendo los otros dos discos, fue como, esto fue lo que nos inspiró, pero nosotros vamos a ir más allá. Yo lo interpreté de esa manera, pero no sé si fue algo intencionado o fue algo que surgió en el momento. Yo creo que fue una cosa muy espontánea porque esa canción era un... A ver, esa introducción era parte de una canción, de la que está más adelante. Y ahí fue como yo le decía a Ricardo, oye, como empieza el tema, es como para una intro. Bueno, sin voz, esto debería ser instrumental y esta parte debería ser parte como de una intro como lo hace Gate of Ishtar en un disco donde parten solamente un buen rato tocando, pero es una intro. Entonces, ya, oye, ya, el tema se dividió. Entonces Ricardo ahí con su talento puso más ingredientes en la parte 2 de ese tema, que lo vamos a dejar a la sorpresa, no voy a adelantar tanto, y, y dividió esto y lo dejamos como introducción y la parte 2 que va más adentrado al disco. Y la parte de comenzar como lo-fi y como efecto, no sé lo técnico, yo no soy tan técnico en la parte de sonido, pero más como megáfono, el sonido, fue una idea de todos, así como lo estábamos hablando, oye, podríamos agregar, pues sí, todos, hagamos esto, sí. Fue Una espontáneo. idea demasiado así como acordada de todos. Y claro, como mencionó Pablo en una respuesta anterior, nosotros siempre trabajamos con esto de la preproducción. Al momento de componer las canciones y antes de planificar bien el disco, Sí. hacemos maquetas o demos, versiones demos de las canciones. Entonces, todo ese tipo de efectos ya lo teníamos súper claro al momento de entrar al estudio y grabar lo definitivo. Así que, claro, ese tipo de efectos ya se planearon desde antes. No dejamos nada para improvisar en el proceso de mezcla. Sí, o Y, sea, tienen como ese estilo de trabajar como a lo clásico, ¿no? Trabajar con demos, hacer la construcción de la canción, escucharla entre todos y tomar decisiones a partir de ahí, ¿no? Pasa mucho, sí, la forma de componer, a mí me encanta porque es muy fluida, no se pierde tanto tiempo. eh, yo sé que hay distintas formas de construir una canción. Pero Ricardo, que también tiene su home studio, entonces tiene la posibilidad de hacer muchas maquetas y las presenta, entonces todo así, oh, qué buen tema, oh, podíamos hacer esto. Y Ricardo, la virtud que tiene Ricardo es que es muy receptivo con todo. Ya no es un compositor principal llevado a su idea y de que no, esto es así, es así, es así, sino que es muy receptivo. O sea, le podemos decir, mira, esta parte no, está muy alegre esta parte, está muy dulce, hay que eliminarla, saquémosla. Bien, bien. Él no se va, no es llevado a su vida. Entonces, estas maquetas permiten eso, de ir modificando en el momento. Ricardo es trabaja como muy fluido, muy rápido también, entonces lo manda más después, un día después, unas horas después, y vamos viendo. Entonces, se va dando tan rápido que es maravillosa esta forma de trabajar. O, por ejemplo, cuando tengo que componer alguna idea, hay algunos temas donde yo he participado harto Y componiendo ahora, principalmente la base, y yo no. toco guitarra, pero pésimo, pésimo, toco muy mal guitarra, pero mal, mal, horrible. Entonces yo las grabo acá y se las mando a él. Mira, este tema, en el caso como por ejemplo el tema Sol Sistere, se lo mandé, pum, y Ricardo lo pasa en limpio, lo dibuja bien. Entonces, ya, oh, sí, acá. Entonces, y ahí, oye, esta parte podría ir con la batería de esta forma, o esta parte así. Oye, ¿por qué no agregamos un sintetizador? Que bueno, ahí adelante hice un spoiler.
en cierta parte, oh sí, sería bueno, oh no sé, oh qué raro, probemos. Entonces, toda esta posibilidad de que a través de las maquetas vayamos haciendo cambios, nos deja listos y preparados para el momento del disco. Entonces, es genial. No se nos ocurren tantas cosas en el momento del disco. Puede pasar, puede pasar, pero en general ya lo tenemos todo predispuesto. Sí, me encanta esto de trabajar con maquetas porque podemos escuchar claramente cómo están quedando ciertos arreglos. Y puede pasar que uno dice, sería bueno en esta parte, no sé, voy a inventar que hacer un ritmo medio progresivo, y después cuando escuchamos la maqueta es como, no, en realidad no suena bien, le quita importancia a la sección anterior, qué sé yo, y decidimos modificarlo. Entonces, poder escuchar las canciones antes antes de decidir que va a ser así a futuro y cuando nos juntemos a tocarla, es muy importante, es muy útil y para el proceso compositivo. Sí, Sí, de hecho a lo mejor, claro, uno no se sorprende tanto cuando ya está quedando el producto final, porque ya tiene una idea de las maquetas están con todo, con las voces, con el bajo, con todo. Entonces ya uno tiene más o menos una idea ya creada de lo que va a ser el disco, pero siempre, claro, obviamente grabar y procesarlo mejor sí te deja una sensación de que queda mejor de lo que ya nos había gustado, así que genial. vale. Eh, También pues adelantando un poco acerca de lo que viene en el disco, canción de introducción viene pues pegada a la siguiente canción que es de Shimmer, si no lo pronuncio bien, creo de Shimmer, Sí, parte uno que es la introducción, y parte 2 que es la canción anterior a Sol Sister. Como me decías, era una sola canción al principio, ¿no? Que luego pues fue dividida y bueno, construyeron de Shimmer. Pero sí me gustaría saber cómo fue el origen de Shimmer. Primero pues ya la introducción y luego como el concepto de lo que es de Shimmer. bien. En el caso de la música, em, tenía ganas de hacer una canción instrumental eh, que ya había hecho una en el primer disco. Eh, en- a ver, me confundí solo. En el primer disco había hecho una canción instrumental y eso fue muy agradable para el disco en sí, en global, como obra. Entonces, para el nuevo álbum tenía la intención de repetir eso, de expresar mucho solo con música. Y, y bueno, así fue como nació originalmente la canción. Y como contaba Pablo anteriormente, hice este principio de batería sola prácticamente porque hay una guitarra muy suave. Em, Originalmente no tenía este efecto lo-fi. Entonces, al escuchar eso, Pablo creyó que iba a ser un inicio del disco muy potente y así fue como lo dividimos en dos, parte Me uno. acordé de Gate of Ishtar. Vamos a mandar la canción o el disco de cómo parte y es como, oh, bacán, muy bueno partir así. Así que, bueno, perdón, quise interrumpir. Ah, no, no hay problema. Bueno, así fue entonces como nacieron las dos partes, la introducción, que es parte uno, y la canción en sí, digamos, que es parte 2. Y el nombre se me ocurrió de Shimmer, que significa algo así como el brillo, em, porque está pensado en una película, que es Annihilation. Annihilation, No la sé si lo última, ubicas. sí, la más reciente, una película de ciencia ficción, similar a Así es, Solaris, de... Ah, se me olvidó el nombre de la actriz, Natalie Portman, si no estoy Natalie mal. Portman, sí. Sí, es una película que me gustó bastante, me resultó muy interesante y de hecho hay un pequeño sample de una de las voces No noté ese en detalle, una la parte de verdad. la canción.
Entonces, claro, el tema de meter homenajes a películas es algo que también se me había ocurrido ya desde el primer disco, porque la canción instrumental que es Sixth Replicant se trata de Blade Runner, Sí, los replicantes. claro. Entonces, bueno, las películas son importantes para la mayoría de nosotros, entonces Me gusta eso. sí, ahí hice un pequeño homenaje a una película que me gusta, que es Annihilation. Me gusta mucho eso porque yo siempre he sido de los defensores del transmedia o el transmultimedia, que es como que la música o los libros o siempre digamos que trasladen cosas o esos pequeños homenajes, esos pequeños guiños, esas pequeñas inspiraciones, siempre me han gustado, siempre me han llamado mucho la atención. De hecho, uno de mis discos favoritos que salió este año es un disco que está inspirado totalmente en el mundo de Doom, ahorita tan famoso de que va a salir ahorita la película. Se llama Doom, es una banda como medio de la onda Mastodon. Eh, Son de Gran Bretaña y ellos tienen pues todo su imaginario, o sea, el nombre es Doom de la banda, pero con V, pues obviamente porque si no Claro, los demandan. Eh, y bueno, todo su imaginario está inspirado en eso, entonces a mí me gusta mucho ese tipo de cosas y la verdad no había notado ese pequeño detalle y me agrada un montón. De hecho, otra cosa que comparten con los males del mundo, supongo que Dani irá a escuchar esto, ellos hacen un Dale, homenaje, Dani. pero al séptimo sello de Ingmar Bergman. Ellos colocan el intro y el outro del disco, son una parte, una conversación del séptimo sello. Entonces, también muy interesante claro. ese punto. Ya más adelante con nuestra pregunta de cierre con la que solemos cerrar hablaremos un poco más de eso. Bueno, ahora sí, una pregunta que sí tengo muchísimas ganas de hacerles y que supongo que la mayoría, los que lleguen a escuchar esto, pues para que entren un poco más en detalle, ¿cómo nació Sol Sistere, la canción que le hace honor al disco? Porque en realidad las personas que escuchan esto tienen que escuchar ese tema, tienen que hacerlo porque es posiblemente uno de los grandes temas de este año. O sea, latinoamericano sin duda. O sea, para mí es top absoluto. Y en general o sea, es un tema impresionante. Entonces sí me gustaría saber la historia del tema. ¿Cómo llegaron a colocarle Sol Sistere? Porque creo que eso es algo importante. Y bueno, en general, ¿qué me pueden contar de ese cierre del disco? Pablo. Ricardo. Ah, ok. Dale, Bueno, Ricardo. yo creo que fue más que nada mérito de Pablo, porque primero a él se le ocurrió los primeros riffs de la base, como mencionaba anteriormente, y también, si bien la letra la hizo ese, nuestro vocalista, eh, fue Pablo quien pensó que era momento de hacer una canción llamada Sol Sistere y que hablara de las temáticas que siempre comentamos entre nosotros y a veces en entrevistas sobre lo que significa Sol Sistere y las metáforas que hay detrás de eso. Entonces, aparte de que fue el cierre del disco homónimo, es decir, era el momento de hacer esa canción y que sea el broche de oro de, de esta declaración sonora, por así decirlo. Y yo creo que también el tema Solsistere, bueno, el nombre, a ver, sí se compuso el tema, pero no pensando que se iba a llamar Solsistere, sino que al momento de ver el resultado final dijimos, oh, este tema está demasiado épico. Entonces, este tema tiene todos los ingredientes que podríamos resumir en qué es Solsistere como banda. Y esto tiene que ir acompañado con una letra que haga un resumen también de lo que para nosotros es Sol Sistere, que es como nuestra energía interior, de cómo nosotros vamos ascendiendo a través de nuestros propios logros. Es un poquito más profundo quizás de comentarlo, pero en relación a la canción fue como, no, esta letra sería ideal para eso. Aparte que, bueno, como lo comentaba Ricardo y lo que te había dicho un poquito antes, claro, yo fue como, ya voy a hacer esto
tocando muy mal la guitarra. Oye, ya, esta parte, la parte, como comienza el tema, que es eso que tú ya escuchaste. Ujú. Sin distorsión, oye, esto está muy triste. Partí así, un día jugando, esto está muy triste, ya, esto hay que componerlo. Y le fui enviando las ideas de la base, más que todo yo le mando la idea como plana a Ricardo, entonces toda la base del tema, y después Ricardo va haciendo cortes, va viendo ahí cómo podría ir encajando un riff tras otro, y claro, fue haciendo una canción muy épica en ese sentido. Y después fue como, oye, agreguémosle un sintetizador. No, esto con el sintetizador va a quedar más épica aún y va a explotar. La idea es que explotara el disco y claro, y de hecho también eso dio para que lo consideráramos un cierre del disco. Ya, o sea, no fue el último tema compuesto ni nada, sino que, o sí, fue el último, no me acuerdo, pero fue pensado de que no, esto tiene Tampoco que tengo cerrar el... idea. Y quizás a lo mejor hay alguna cierta tradición que, o a lo mejor se ha dado de forma muy natural, que todos los últimos temas de los tres discos los he compuesto yo. El Secret of Souls, el Juxtapose Universe del Extinguish y este Solsticere. Entonces, justo ha sido coincidencia de que donde participado de forma más activa en los discos. Sí, la verdad que es un tema bastante sorprendente. De hecho, a mí hay una banda británica que me gusta mucho y que creo que tienen bastante en común con ellos, es Winterfield. Eh, Mm. Esa canción me trajo muchas cosas del último disco de Winterfield, pero, o sea, la sentía todavía con más hambre. O sea, es un sentido como de esto somos nosotros, esto es lo que queremos hacer y es un gran cierre. O sea, de verdad que yo no es por acá, por felicitarlos porque están acá, pero es la realidad, o por lo menos eso es lo que pienso yo. Entonces, la verdad que sí los felicito por el disco en general y por esa canción que es impresionante. Sí me hubiera Muchas gustado gracias. verlos, la reacción de cuando terminaron el tema, lo mezclaron, lo produjeron y lo escucharon por primera vez como su obra, o sea, cuando ya quizá decidieron darle como el cierre, o sea, que en ese momento, ¿cómo fue sus expresiones? O sea, sintieron realmente que esa era la canción que quería representar o Sí, representarlos. yo creo que sí, de todas formas, porque em, cuando Alfredo, o bueno, más conocido como S, Lo agregó, acabas de revelar su nombre. pero todo el mundo lo sabe. Bueno, cuando Alfredo agregó sus voces, yo creo que fue el momento en que de verdad la canción creció. Y sobre todo con la letra, que hablaba mucho de, del concepto que teníamos, es decir, para nosotros Sol Sistere siempre ha, ha hecho relación, bueno, primero el término significa solsticio en latín, que literalmente es sol quieto. Y para nosotros representa como el sol, como una metáfora para el ser humano y el solsticio, que es el punto más alto en el cielo. Es decir, es como representa al humano llegando a su máxima expresión. Entonces, la canción aborda esa temática, obviamente, muy poéticamente, y la letra, junto con las voces de Alfredo, yo creo que terminaron de eh, hacer crecer la canción. Y por supuesto, creció mucho más luego del trabajo de Carlos en la mezcla y masterización. Entonces, cuando escuchamos todo eso, y el disco entero en general, cuando Por escuchamos el supuesto. trabajo de Carlos y cuando dijo, esto es el resultado final, al menos yo me emocioné bastante y dije, sí, así tiene que sonar. No, y realmente es para emocionarse, o sea, a pesar de que es un disco de una hora, es un trabajo de black metal muy dinámico, con muchos pasajes, con muchas capas, porque no solamente es velocidad, no solamente es intensidad, también hay mucha melancolía. Como digo, es muy dinámico, hay pasajes más tenues, más tranquilos,
pero también hay explosiones. O sea, es un trabajo muy digno y incluso para los amantes del progresivo que busquen algo un poco más intensos, también creo que les puede agradar un montón. Entonces, mi invitación a todos los que lleguen a escuchar esto, a los que por lo menos vean el título, es a que lo hagan, a que escuchen el disco y porque está increíble. Y bueno, ya casi va a salir, sale el día 15, entonces para que lo hagan. Vamos, bueno, a cerrar esta primera parte, ya que hablamos un poco del disco y demás. Hay una pregunta con la que nosotros solemos cerrar las entrevistas y es que, bueno, si ustedes tuvieran que comparar a Soul Sistere o hacer un símil con alguna obra, ya sea cine, película, libro, eh, obra gráfica, si tuvieran que hacer ese símil entre lo que ustedes buscan con Sol Sistere y una obra de arte de estas, ¿con cuál sería y por qué? Qué difícil pregunta. Ricardo, responda. Uf, hay que tener mucha imaginación, la verdad, porque no es algo que haya pensado de antemano. Entonces es súper difícil pensar en algo más allá del reino de la música, porque podría pensar en algunas bandas que quizás suenan similar o que nos han influenciado, pero ya relacionarlo con libros, películas, novelas gráficas, pinturas, no sé, es bastante difícil. Yo creo que se lo vamos a dejar para los europeos que cada vez que escuchen Sol Sistere y si algún día pueden escuchar esto y traducir el español, que se tomen el tiempo de traducir cosas en español y no nosotros siempre estemos tratando de traducir de inglés a español, sino que ellos de español a inglés. Que se imaginen la cordillera de los Andes, que se imaginen los bosques, imaginen la naturaleza que tenemos en Latinoamérica. Eso es una buena imagen o un buen soundtrack del disco para que puedan observar todos los paisajes y los parajes que tenemos. Eso va a generar sentimiento, eso va a generar emoción, mucha emoción, y eso, en realidad, yo creo que lo asocio como a la naturaleza misma. Sí, creo que tienes razón. Las imágenes que hemos mostrado en nuestros videos Mm, con la Patagonia, las montañas, los lagos, los bosques, yo creo que todo eso, la verdad es que calza muy bien con nuestra música y nuestra identidad. correcto. Sí, es una pregunta que surgió hace mucho, así que a todos nuestros entrevistados hemos hecho. Han habido, la verdad, curiosas y diversas respuestas. Pero sí, en general creo que la naturaleza es parte fundamental del concepto de Sol Sistere, no solo en las letras, sino también en la iconografía, pues eso se ve sobre todo en el nuevo disco, en la carátula y demás. Entonces creo que es algo fundamental y también muy curioso, porque nuestros bosques, de hecho incluso en Latinoamérica, o sea, la diversidad tropical que hay en cuanto a bosques y en cuanto a selvas, o sea, una selva colombiana no es ni remotamente similar a un bosque chileno de la Patagonia, como mencionabas. Entonces, esa misma diversidad hace que el mismo propio género del black metal inspirado en ellos sea diferente. Entonces, me parece algo llamativo y muy interesante. Y bueno, como tal, entonces vamos a hablar un poquito ahora sí, eh, ahora especial. Vamos a hablar de algunos discos a nuestros invitados. Eh, Les pedí, voy a hacer la dinámica para cerrar como tal la conversación, de mencionar algunos discos que para ellos sean infravalorados o que no sean tan reconocidos de la época de los 90, precisamente de black metal. Entonces, no sé si quieras empezar, Ricardo, mencionando alguno y vamos viendo. Bueno, yo creo que un disco que sé que es tan importante para Pablo como para mí es Slaughter Son de Dawn. La banda sueca. Ese disco es muy importante para mí personalmente. Tiene melodías espectaculares y también este aire melancólico del que siempre he estado enamorado en el black metal. Entonces, creo que
en el contexto que se dio desde el año 98, Ujú. creo que se desmarcaba totalmente de otras bandas que buscaban siempre transmitir algo maligno y oscuro, eh, para dar paso a emociones más profundas, yo creo. Eh, Además que las melodías también tienen, no sé, un toque medieval quizás, y tiene mucho sello octavo, ese como vals. Todo eso me llama mucho la atención y creo que el disco es sencillamente perfecto. Bueno, muy buena lección. De hecho, pues en esos años, a finales de los 90 que fue como la explosión de la escena sueca, ¿no? Obviamente con Dissection como punta de lanza, pero en esa época se hicieron grandes trabajos en Suecia y bueno, Don sacó uno de ellos que quizá a veces lo olvidamos un poco, pero que la verdad vale la pena que lo escuchen las personas. De mi parte, una de mis opciones fue el Ritual de Master Hammer. Que Master Hammer es una banda que yo a mí personalmente creo que sí les falta reconocimiento. Esto pues debido a que primero vienen de una zona no tan común, eh, de música extrema en general. Eh, yo si no estoy mal creo que son de Hungría. Bueno, sé que son de la zona cerca de los Balcanes, pero exactamente el país en este momento no me acuerdo. Pero pues República Checa, Sí, son checos. son Bueno, en ese checos. entonces Checoslovaquia. Sí, o sea, sé que claro. eran de la zona de los Balcanes, pero exactamente cuál país no recordaba. Pero sí, precisamente pues al no estar como en un país donde, como Suecia, nórdico, evidentemente, o en la escena griega o en la polaca, digamos que siempre fue una banda que quedó un poquito relegada. Y yo pienso que el trabajo de Master Hammer debe ser redescubierto por muchas generaciones porque primero que todo son pioneros, no solamente vienen trabajando desde el principio del género, y también tiene un sonido muy particular. No era un sonido muy frío, muy dark como el de los nórdicos, tampoco era un sonido cálido y medio rocoso como el de los griegos, sino era algo bien particular. Entonces creo que ese disco tiene un encanto muy especial y entonces sería una de mis elecciones para que la gente lo tenga en su consideración. No sé si Pablo quiera participar, porque a Pablo sí lo cogí como fuera de base. Y a mí me sorprendieron con la petición, pero hoy aprovechando de que lo nombré también en alguna de las respuestas, no puedo dejar de nombrar Gate of Ishtar. Yo amo Gate of Ishtar, yo amo Gate of Ishtar y bueno, no sé si tenemos tan en común el gusto por Gate of Ishtar con Ricardo, pero desde antes yo lo seguía mucho y me encantaban y estaba esta tendencia de hacer este blast con el doblando el ride, el como The Gates. Ujú. Claro, no es tan black metal, obviamente, pero es la banda de death metal melódico sueco que va a influenciar siempre a una banda black metal, sobre todo por el Ujú. sonido. Y uno de los discos que me gusta, que no sé si lo voy a pronunciar bien, Ricardo, es A Blood Red Path, que es uno de los primeros discos, que es del 96, es como ya, sí, el primero. Después, los otros discos sí fueron buenos, pero el primero fue como que me voló la cabeza. Y claro, justamente lo escuché cuando ya estaba At the Gates, por ahí sonando, entonces Ujú. lo melódico, lo sueco, el death metal melódico sueco también influye mucho también en nuestras influencias. Yo creo que sí. Eso de Dissection es un ejemplo, si tampoco es como tan black metal, sino que es como más... Para mí Es, sí, pero es como una obvio.
es una separación ahí, claro. Lo que pasa es, claro, en esa época estaba como la separación entre si era como más black metal o death metal melódico y todo. Yo creo que ahí podemos dejarlo a otro debate, Ricardo y Luis. Bueno, Ricardo, Sí, dime. ¿qué otra opción nos pones en la mesa? Am, Personalmente, me gusta muchísimo un álbum que es único para esta banda, es decir, es el único que tiene, y es la banda Winterland, con el álbum Welcome to My Last Chapter. También, también suecos, y creo que ellos con mayor razón exploran este lado em, depresivo quizá antes de que existiera este Depresivo. término de depressive suicidal black metal. Em, pero también mucha melancolía en las melodías y creo que eso definitivamente es lo que me atrapó. Tiene secciones con guitarra limpia, hermosas, con un sonido frío. Creo que siempre lo tengo muy presente cuando es el momento de crear partes más bien acústicas y el tipo de melodías también. Entonces, em, no sé, para mí es muy importante, a pesar de que no tiene una gran producción en la parte técnica, creo que el sonido que tiene también es muy, muy característico del tipo de sensación que me gusta en el black metal. Vale, me gusta mucho esa elección. Yo como tal me voy a ir con uno quizá un poquito más conocido, pero creo que en su momento no fue nada valorado y es el disco de Fleuretti, el Min Tip Skal Come. La verdad, si mi inglés es malo, mi noruego es pésimo, pero lo pueden buscar como Fleuretti, así como suena. Banda noruega, banda que hizo parte en su momento del famoso Inner Circle, pero que también fue aislada del Inner Circle, precisamente porque tenían un sonido muy especial. De hecho, era una banda y que no se centraban en nada de los valores que tenían la escena noruega, sino era más bien una banda más tirada incluso a lo que después se llamaría post black metal o post metal. Yo creo que en esa época, o sea, si esta banda Fluidity ahora podríamos o sea, yo creo que algún oyente la va a escuchar y va a decir, oh, igual es como rara, es como demasiado experimental. Imagínate en esa época. Sí. Exactamente. Y eso los llevó a, pues, básicamente ser los aislados del grupo. De hecho, creo que tuvieron sus resquicias con bandas como Emperor. Y bueno, al final después participaron como en un split o algo así. Pero, en fin, es un disco súper recomendado para los que quieran ver como digamos el origen de muchas cosas que hoy disfrutamos, de cosas como Alces, por ejemplo. Hay mucho del sonido Alces en bandas como Fleuretti. Entonces esa es una de mis recomendaciones. Lastimosamente lo que ha hecho últimamente Fleuretti no es como muy agradable, pero este primer disco es una joyita de esas perdidas en el tiempo. Sí, ahora que mencionaste algo de lo que eventualmente hizo Alcest, yo creo que también, bueno, a pesar de que es conocido y todo, una banda que experimentó y tal vez preparó los cimientos para un sonido como ese es Ulver con el disco Bertar. Sí, por Yo creo supuesto. que definitivamente es el comienzo de ese.
yo igual mencionaría el Nathan's Madrigal, porque me encanta el sonido de radio mal sintonizada. No, no, hay unos temas, unos temas muy buenos. No, es Sobre todo un tema que se llama Wolf and Passion. sí. Oh, me vuelve loco. De hecho, bueno, antes de conocer a Ricardo, me mataba ese tema y también el sentimiento que expresa ese tema. Weón. Bueno, en todo caso, todo el disco. Era el impacto de escuchar ese sonido de un momento, en un momento así. Cuando lo escuchabas la primera vez era como, oh, es difícil escuchar esto, pero después cuando ya te adentrabas en la profundidad de la obra, es demasiado emocional, demasiado emotivo y no, me encanta, me encanta. No, esa trilogía de Ulver, bueno, con su disco de folclore ahí intermedio, eh, es clásico. O sea, es algo que hay que escuchar. Si a uno le gusta el black metal, tiene que pasar por esa trilogía. Y por ese, pues. Exacto. Y bueno, creo que vamos a cerrar con esas recomendaciones. Espero que pues les quede como bonus track a la gente que haya llegado hasta acá y pueda escuchar alguna de las cositas que teníamos para hablar. Por ahí se me quedó en el tintero algún disco de Psyche, que es una banda que yo siempre voy a recomendar escuchar. Grandes proyectos también un poco relegados, pero que ha hecho música increíble. Y bueno, también tenía por ahí algún otro disco, pero el tiempo a veces es corto. Agradezco Bueno, muchísimo a Pablo. sin tanto comentario, dejo la recomendación simplemente de la banda Sacramentum, Así también. el disco Far Away from the Sun. Sí, oye, y aprovechen también de escuchar el proyecto que estamos armando con Ricardo que se llama Ad Finem Omnia, que es black metal, pero con una orientación distinta. Ya estamos en proceso de terminar el disco, así que Ah, bueno, tendremos ya noticias. pronto habrán novedades y las haremos saber, ¿ya? Tendremos Así que, noticias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá conmigo acompañándome. Muchísimos éxitos. De verdad espero que el disco tenga mucha repercusión. La verdad que los felicito, lo merecen. Y bueno, estaremos pendientes del día del lanzamiento. Un abrazo desde aquí, desde Colombia, para ustedes. Y bueno, nos estaremos encontrando en otra ocasión. Y a nuestros oyentes en alguna otra entrevista, vamos a ver con qué banda latinoamericana nos presentamos a la siguiente o alguna sorpresa con alguna banda importante de Europa o de Norteamérica. Ya sabrán ustedes. Que estén muy bien. Buenas noches. Excelente, gracias adiós. por la entrevista.